Vengas de un duro día de trabajo en el campo, o te hayas pasado la jornada intentando despertar al espíritu máquina de tu ordenador, busques refugio de la tempestad o simplemente tengas algo que celebrar, ven, acércate, sírvete una jarra de hidromiel, ponte cómodo, ponte a salvo, porque aquí, en esta taberna, en este salón, eres uno de los nuestros. Esto es el refugio de Morcay. Bienvenidos, bienvenidas al refugio de Morcay. Gracias por acompañarnos una semana más. Sírvete tu bebida favorita, échate la capa por los hombros y acércate al fuego. Porque esta noche no hablaremos de magia, ni de magos, ni de pieles verdes. Esta noche, el terror vuelve a sentarse con nosotros a la mesa. Se acercan esas fechas en las que nos gusta contar historias oscuras, relatos susurrados al calor del hogar, cuando honramos a los que ya no están y escuchamos, en el silencio, cosas que quizás nunca se fueron. Así que hoy vamos a escuchar una historia ambientada en un rincón olvidado de Terra, cuando aún la llamaban la Tierra. Corre el año 920 del segundo milenio. Y hay cosas más antiguas que aún acechan entre la niebla. Corría el año 1920, y España parecía vivir entre dos mundos. En las ciudades, los obreros llenaban las calles con sus gritos de protesta, las fábricas humeaban sin descanso, y los primeros sindicatos aprendían a hacerse oír. Los periódicos hablaban de huelgas, de atentados anarquistas y de la guerra que se agravaba en Marruecos, donde jóvenes soldados caían en un conflicto que muy pocos entendían. En las grandes ciudades como Madrid o Barcelona se respiraba agitación, modernidad y también miedo a partes iguales. La electricidad iluminaba los barrios nuevos, los automóviles comenzaban a rugir en las avenidas, y la gente hablaba con ansia de un futuro que nunca terminaba de llegar. Pero lejos de todo eso, tierra adentro, el país seguía latiendo a otro ritmo. En la España profunda, en las llanuras de Castilla la Nueva, los días aún se medían por la salida y caída del sol, y las estaciones seguían marcando el pulso de la vida. Allí los periódicos llegaban con días de retraso, y las noticias se seguían comentando al calor del fuego. Así transcurrían los días de otoño de 1920 en Villar de Cerro, un pequeño pueblo de Ciudad Real. Los atardeceres se volvían más cortos y fríos con el devenir de los días, y el aire, en los atardeceres, empezaba a oler a humo de leña y a castañas asándose sobre la lumbre. Cuando el viento bajaba helado desde los cerros, los vecinos se recogían temprano, cerraban las contraventanas, encendían el brasero y, con un vaso de aguardiente entre las manos, escuchaban cómo la noche volvía a tomar posesión del campo. Un pueblo como el nuestro, humilde hasta la médula, no podía sino vivir de la siembra del trigo y de la almorta, con la que aplacábamos el hambre a base de gachas en cuanto las noches empezaban a refrescar más de la cuenta. Algunas vides plantaban los coronelos, como llamábamos a la familia más pudiente de Villar de Cerro, y de pastores estaba la comarca plagada. Sea como fuere, los paisanos estábamos acostumbrados a arar la tierra y trabajarla desde zagales. Y cuando un pueblo ha vivido en contacto con la tierra para comer, ha llegado a ver las cosas que hay debajo. Por todos es sabido que bajo la tierra, ya fuere cultivada o en barbecho, a veces aparecían antiguallas de antes de los romanos o del diluvio incluso, como algunas puntas blanquitas hechas de pedernal. Algunos espabilaos usaban las más afiladas para sus trillos, pero en general el respeto y el miedo por lo antiguo son tan grandes entre los mayores de Villar de Cerro que se prefiere ir al río a por piedra nueva y tallarla uno mismo antes que usar una de esas. Porque nada bueno viene del lugar en el que más puntas salen. Una rocha en las afueras del pueblo,
de una anegada y media a media hora andando a paso de monja, que por todos es sabido que prisa no llevan, salvo que el Señor las llame. Allí es donde más puntas de pedernal hay, y unas piedras enormes, y nadie en sus cabales se acerca, porque siempre se han contado calamidades de ese cerro. Por eso, esas punticas de pedernal son vistas como mal fario en el pueblo. Y cuando sale una en el campo mientras labramos, la lanzamos lejos, nos santiguamos y acabamos la faena mientras rezamos. Perdóneme si le parece que estoy divagando, pero es menester conocer nuestro pueblo, cuán temerosos de Dios somos y cuánto respetamos la tierra que aramos y de la que comemos, para poder entender mejor la desgracia que aconteció aquella noche. De lo contrario, seguramente le parecería una desgracia más en el mejor de los casos, y en el peor, un cuento de viejas. Pero aquí, en estas tierras, se tomó muy en serio lo que le pasó al Marcialico. Fue el 29 de octubre, a eso del mediodía, cuando Juana, la esposa de Marcial el molinero, empezó a gritar el nombre de su zagal por las calles del pueblo. Cuando comenzaron a sonar las 12 en el campanario, y siendo que los viernes acostumbraban a comer pronto para pasar la tarde en el molino con el padre de la familia, Juana reparó en que Marcialico no había vuelto del colegio. No estaba en el corral de la casa, ni en la calle. Fue, claro está, a buscarme a mí, Honorio, maestro de la escuela. Pero le dije lo mismo que le cuento a usted ahora. Al acabar la lección de aquel viernes, los zagales se marcharon hacia la plaza todos juntos, Marcial entre ellos. Iba animado, hablando con Julián, su primo, así que di por hecho que, desde la plaza, cada muchacho volvería a casa con sus padres. En un pueblo como el nuestro, siempre hay faena en la que ayudar, y poco con lo que entretenerse fuera. Cuando Juana empezó a gritar por las calles, no pasó mucho tiempo antes de que todo el pueblo se echara a la calle. Marcial, su marido, yo, el maestro del pueblo, Honorio, Mariano, el alguacil, y hasta el padre Onofre salimos a buscar al Marcialico. Al principio corrimos como pollos sin cabeza, mirando en las eras, los graneros y los cobertizos donde se guardaban los aperos de labranza. Pero tras dar más vueltas que un molino en ventolera, decidimos organizarnos para registrar los campos. El viento soplaba frío, y las nubes que se acumulaban al oeste anunciaban tormenta. Así que más nos valía encontrar pronto al zagal y devolverlo a su casa, porque si rompía a llover, lo menos que podía pasarle era agarrarse una pulmonía, a él y a todos los que andábamos peinando los campos de trigo y almorta. A eso de las 8 de la tarde, la llovizna empezó a calarnos hasta los huesos mientras la mortecina luz del sol se desvanecía. Algunos muchachos y un par de mujeres fueron a por linternas, abrigos y unas botas con aguardiente, pero no encontrábamos ni rastro del Marcialico. Con las rebecas y los capotes el frío se hacía más llevadero, hasta que la llovizna volvió a calarnos. Al menos las linternas nos ayudaban a ver entre los sembraos. Juana y Marcial seguían gritando el nombre de su hijo, y el resto hacíamos lo que podíamos, pero nuestras voces ya se quebraban y se secaban, y solo un trago de aguardiente conseguía espabilarlas por un rato. Los molineros, en cambio, seguían clamando por su zagal sin la ayuda de licores y sin que les flaqueara la voz. No sabría decirle si era miedo, esperanza o desesperación, lo que les daba fuerzas, pero parecía que podrían aguantar toda la noche, mientras los demás íbamos cayendo de puro cansancio. De repente, un grito rasgó la quietud de la noche. Uno de los vecinos, con el rostro sombrío, creyó haber encontrado algo. Pero la esperanza se desvaneció cuando acudimos y vimos que aquel bulto no era más que una vieja tela abandonada en el campo. Fue entonces cuando me pareció ver, junto a ella, una huella más pequeña como de zagal marcada en el barro, y dentro de la huella algo claro y brillante, como una punta de pedernal. Giré la linterna, tratando de enfocar mejor, pero la lluvia y la luz de las demás linternas debieron jugarme una mala pasada, porque allí no había más que barro y piedras. El viento soplaba con fuerza, aullando entre los cerros, y la lluvia llenaba la noche con su golpeteo constante al tocar la tierra. No se escuchaba otra cosa que los gritos de los vecinos, llamando al muchacho una y otra vez. Juana, la madre, rompió a llorar mientras gritaba el nombre de Marcialico.
al ver que algunos se quedaban sin voz y que las linternas se iban apagando una detrás de otra. En ese momento, ya revisando los viñedos de los coronelos, el cielo se abrió de golpe con un rayo, y un trueno espantoso nos heló la sangre. La llovizna se volvió aguacero. Entre el padre Onofre y yo tuvimos que convencer y casi arrastrar a Juana y al Marcial para que volvieran a cubierto, entraran en calor, cambiaran sus ropas y recuperaran un mínimo de fuerzas. Al fin y al cabo, el Marcialico era un muchacho muy espabilado para su edad. Habría buscado refugio en cuanto empezó a llover, ya fuera en medio de un sembrado o al abrigo de algún camino. Y fue entonces cuando la tormenta se desató como nunca había visto en mi vida. Los vecinos, temerosos de Dios, prefirieron esperar a que amainara el aguacero antes que tentara la suerte y acabar todos enfermos, o algo peor. No sé si fue cosa del cansancio, o del temor, que nos impedía pegar ojo, pendientes de que amainara la tormenta para poder volver a los campos. Pero más de uno y más de dos vecinos juraron haber escuchado cosas aquella noche. Una voz profunda en el viento, un gruñido, un soplido, algo que no era ni hombre ni bestia. Una voz, si es que puede llamársele así, que resonó hasta bien entrada la madrugada, hasta que la desgracia ocurrió, nada más y nada menos. Porque en cierto momento, Juana, que estaba mirando por la ventana esperando que parase la lluvia como quien espera a Dios, vio algo. Del sobresalto se le cayó el vaso de aguardiente, que se rompió en el suelo y alertó a Marcial, que vigilaba desde la otra ventana. Según nos contó después, cuando pasados los días tuvo valor para hablar, había visto algo en el cerro, en la rocha de la mala sombra. Allí, a la luz de los relámpagos, le pareció distinguir una forma que no estaba antes. Como si alguien pequeño, un zagalico, estuviera de pie encima de las piedras. Nosotros solo fuimos testigos de su regreso. Hallándome yo en la casa del alguacil, tomando un vino y esperando a que escampase la tormenta, nos vimos sobresaltados por unos golpes en la puerta. Tal susto nos dieron que me derramé el tinto por encima de la camisa. El alguacil, Mariano, corrió a abrir, maldiciendo en voz alta, porque con el aguacero que todavía caía era inhumano andar por la calle. Pero lo calmé, diciéndole que bien pudiera tratarse de noticias del Marcialico. Y entonces abrió la puerta. Allí estaban Juana y Marcial, aferrándose a un fardo que el padre llevaba en brazos. Sus caras estaban descompuestas. El llanto y el miedo habían dejado paso a un vacío sin emociones, como si el alma misma se la hubiera arrebatado aquello que aullaba en el viento desde el cerro. Los agarramos, los hicimos entrar para ponerlos a cubierto, pero al dar un paso, Marcial cayó de rodillas y Juana con él. Llevaban en brazos al pequeño Marcialico, envuelto en una vieja manta empapada por la lluvia y manchada de barro. Los ojos del zagal estaban abiertos, pero no mostraban emoción alguna. Su piel, pálida como la luna llena, estaba fría al tacto. No había pulso, no había respiración. La vida le había sido arrancada como quien arranca un fruto del árbol. Y en su mano, apretada con una fuerza imposible, llevaba una piedra blanquecina. Una punta de flecha de pedernal. Y bien, así termina nuestro relato, el relato de la noche de la mala sombra, que no os voy a negar que no es sino el punto de partida para toda una historia que tengo en mi cabeza y que si queréis os puedo ir relatando poco a poco o quizás encuentre otro medio de contarla. Una de las cosas que más me gusta junto a escuchar y leer historias también es imaginarlas en mi cabeza y contarlas, así que me he abierto un poco a todos vosotros y espero que os guste el resultado.
Aquí la cera de las velas empieza ya a agotarse, y el hidromiel de los cuernos y las jarras se va apurando. Ya va siendo hora de concluir la reunión de hoy. Si algo de lo que has escuchado esta noche te ha hecho pensar, en este caso no reír o emocionarse, pero sí inquietarte, entonces la taberna habrá cumplido su función. Gracias de verdad por haberme acompañado una vez más. Y recuerda que aquí tienes tu lugar seguro, tu taberna, el refugio de Morcay. Hasta la próxima. Que tu escudo permanezca fuerte y tu jarra siempre llena.